Saludos, bienvenidos a Econotemas. Yo inmensamente feliz porque vuelvo a estar acompañado de Carlos Cuello. Carlos, ¿cómo te va? Bien, una felicidad contagiosa porque mire, ¿cómo te fue? yo me siento igual que tú. ¿Cómo te fue por allá? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Estamos en 2018. 2018. Entrando. Un año que dice don Pedro Cava que es el parteaguas del país, porque se van a definir muchas cosas en el 18. Hay muchos proyectos, hay expectativas con la economía, sobre todo. Pasamos de una economía que sufrió un jamaqueón y una breve parálisis que la redujo de un 5 y pico, tanto que esperábamos a un 4 y tanto. Sí. Y tenemos muchas expectativas. Pero mira, Carlos, yo quisiera que hoy nos abocáramos a conocer algunos informes que andan por ahí del comportamiento de la economía mundial, en el caso local, fenómenos que se están dando en la economía y que están siendo estudiados y están siendo seguidos por los organismos internacionales, llamados de atención que hay para las economías emergentes también. Todo ese tipo de cosas lo vamos a ver cuando regresemos con Carlos, porque es bueno que sepamos cómo nos están viendo desde fuera y qué tenemos que seguir haciendo o hacer o dejar de hacer dentro para por lo menos mantener los niveles de crecimiento con estabilidad de la economía en el país, de lo cual depende todo. Si se fuñe la economía, se va a pique el asunto social, se va a pique el asunto económico, se va todo. Así que vamos a la pausa y regresamos con don Carlos Cuello. Miren, de las cosas buenas que nos están pasando, que nos deberán pasar, que estamos viendo y que ven desde fuera, está el más reciente informe del Foro Económico Mundial, que pondera de alguna manera el avance que ha tenido el país en su proceso de integración económica a los fines de tratar de menguar el problema de la pobreza. Entonces, nosotros hemos pasado de 27, que era el puesto que teníamos hace un par de años, de 27, hemos pasado a 21. O sea que tenemos 20 países que están por debajo de nosotros en América Latina y en el mundo. Y eso es muy importante, porque eso pone de manifiesto que estamos fortaleciendo elementos, políticas públicas que hacen que la República Dominicana tome en cuenta a los sectores más vulnerables y los integre al proceso de desarrollo que debe ser, como acabo de decir, integral. Carlos, ¿cómo tú ves esta información que da el Foro Económico Mundial? Bueno, las reuniones del Foro Económico Mundial siempre ponen de manifiesto las grandes estadísticas de cómo andan las cosas. Es un foro privado, las resoluciones, lo que salga de allí como conclusión no compromete, no es vinculante con los gobiernos. Exactamente. Se invitan a jefes de Estado, en este caso el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, ha sido invitado al Foro Económico Mundial. Estaba previsto para que esta semana llegara también, antes de que terminara, que son 3 días, sí. Llegara el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Sí. Casi siempre es invitado el presidente de los Estados Unidos por el rol que tiene la economía norteamericana y la economía mundial. Por supuesto. Y hay una serie de estudios que se hacen a raíz de este foro. Unos de ellos son de las aceras opuestas, como el de Oxfam, que tú lo viste, sí, que destaca la concentración de la riqueza. Oye, cada vez a nivel mundial, cada vez la concentración es mayor. El 1% de la población mundial maneja más del 80% de la economía. Más del 82% sí, de la economía. Y en el caso específico de América Latina,
una minoría de 10%. Menos del 10% manejan más del 70%, casi el 70%. Casi el 70%, O sea, 76%. eso desde la acera opuesta. Por el lado del foro hay una serie de estudios que se ponen en el manifiesto y hay una participación destacada del Fondo Monetario Internacional también. El Fondo Monetario destaca las expectativas de la economía mundial. Son muy buenas, de crecimiento cercano a un 4%, por encima de un 3.5%, entre 3.5 y 4%. Que la había proyectado con un 2%. Y la ratifica, y eso es muy importante, sí, que la ratifica sí. Y la mejora en algunos casos. O sea, Ya. que las expectativas de la economía mundial son muy buenas y eso manda muy buenas señales a lo que es la economía en conjunto, porque somos en una economía global, todos de alguna manera tenemos vinculaciones, ¿no? También hay que destacar el estudio al que tú hacías referencia de el desarrollo inclusivo, que recoge un grupo de países, de economías emergentes en este caso. Más de 100 países. Son cerca de 100 economías emergentes. Y nosotros estamos dentro de lo que es el contexto de las economías emergentes. Como decía, tenía un 27, puesto 27 anteriormente del conjunto. Ahora bajamos al puesto 21 del conjunto, pero en la región latinoamericana y caribeña quedamos en el 7º lugar. Sí. Por encima de países como Argentina, Colombia, ni qué decir de Centroamérica. Muy importante. Esto, entre otras cosas, la gente se queja que la economía crece, pero que no se ve cómo se reparte. Mira, donde hay, siempre lo he dicho eso, donde se está creando riqueza hay más oportunidades. Tú no puedes eliminar pobreza sin crear riqueza. Y para tú crear riqueza, tú tienes que crear las condiciones en la economía, sobre todo si vamos a respetar lo que es una economía de mercado, ¿no? Tú tienes que crear las condiciones para que haya incentivo a la inversión, para que haya atractivo para el capital, para que haya seguridad para el capital. Entonces, ¿por qué la economía dominicana aparece en este sitial y sigue ganando posición en la región? Simplemente porque de alguna manera ha mejorado el Producto Bruto Interno per cápita. Claro. No queremos decir con esto que no haya pobreza. No, seguimos teniendo pobreza, obviamente, ¿no? Pero haber alcanzado los 75 mil millones de dólares y haber mantenido un crecimiento promedio en 10 años de 6%, 6%. Esos son factores que de alguna manera se hacen sentir, ¿verdad? Eso es uno de los digamos, de las variables. De las variables que hay que tomar. Que se ponderan en este tipo de estudios. Entonces tenemos que seguir, obviamente, mejorando. Pero yo pienso que en lo que se refiere por lo menos a resultados macroeconómicos, la economía dominicana ha podido darle... Pero hay factores de riesgo, y hay que decirlo. Siempre. Hay varios factores de riesgo. Por un lado están componentes, y nosotros no tenemos control sobre eso, que es el caso del petróleo. Hay una espiral alcista peligrosa que ya se está colocando ese petróleo de Texas cercano ya a los 70. La semana iba por $66 el barril, o sea... Recuerden que nos hemos estado manejando desde hace un buen tiempo con un petróleo por debajo de 40, 50. Y se proyectó, 50, se proyectó incluso 52. En el presupuesto con un 52. Sí, y miren por dónde vamos. Sí. Entonces, eso es un factor importante porque también está el componente de endeudamiento. Nosotros tenemos una carga en ese sentido también y debemos buscar nichos que nos aseguren recursos para poder darle sostenibilidad al proceso este. Y entonces ahí viene el asunto, y hay dos cosas importantes. Por un lado está la nueva ley de lavado, sumamente rigurosa, que de alguna manera va a impactar el proceso, porque aquí ha habido de todo y mucho más, como se dice, por un lado. Y por el otro lado, el asunto de la minería, que es un factor importante que impacta porque le da posibilidad al Estado de conseguir dinero directo, inmediato, sin pasar por como dicen, para poder darle soporte al asunto del pago de la deuda. Esos dos factores, como tú lo alcanzas a ver. La minería, que tiene todavía aquí contratiempo, que no se termina de asimilar eso, y por el otro lado el componente del lavado de activos. Sí, en lo relativo a la minería, vimos esta semana que el Ministerio de Energía y Minas aprobó una explotación minera en San Juan de la Maguana que reportaría unos 200 y tantos millones 224 millones de dólares al Estado, ¿no? Y una proporción de ella para la provincia de San Juan de la Maguana, con empleo permanente después que comience en explotación, cerca de 500. Exactamente. Esto
hasta ahora el Ministerio lo aprobó, pero todavía no se tienen los permisos de medioambientales, sí. Pero ya comienzan los grupos de presión, ¿no? a exigir, no, prácticamente a impedir que, sí. que se exploten esos recursos, porque entienden que el impacto medioambiental podría ser más destructivo. Y que seguido se ponen las cosas, como que se van a morir una serie de ríos, en fin. Bueno. Yo pienso que si nosotros seguimos... las normativas internacionales... Exacto. En este caso creo que la primera vez que se va a explotar una mina que no va a ser a cielo abierto. No va a ser a cielo abierto, así pero es. Lo cierto es que la preservación de los recursos naturales es importante, pero la subsistencia, la sobrevivencia también es necesaria. Claro. Entonces tiene que buscarse una armonía entre ambas cosas. De acuerdo con las posiciones extremas, ninguna posibilidad existe aquí de que se pueda explotar recursos mineros alguno. Ya. Ninguna, porque todas son malas, todas van a impactar el medio ambiente, eso es natural. Pero como lo impacta el turismo también, pero la industria del turismo también impacta. Entonces, por la otra parte, lo que tú decías de la ley de lavado, eso sí complejo. Hay mucha preocupación, porque el problema es que ahora hay una serie de sectores que no estaban incluidos como, digamos, obligados, no había la obligatoriedad para esos sectores de reportar, ¿no? Hasta cierto punto de vincular más lo que son sus registros, sus operaciones con los organismos reguladores, ¿no? En este caso la DGI, sí. Y o la superintendencia. Algunos de esos sectores, de las empresas de esos sectores, no tienen la estructura para responder a esos requerimientos. O garantizar el cumplimiento de esa ley. O, aun cuando la tuvieran, requerirían de un tiempo, de un proceso, ¿no? Para poder adecuar lo que son sus registros y sus operaciones, ¿no? A los requerimientos de esa ley de lavado. Mientras tanto, el simple hecho de una mayor burocracia y además la preocupación también por lo que es la discrecionalidad que requiere el manejo y el movimiento de fondos por la seguridad misma que tú sabes que implica, y el riesgo que podría significar, crean cierta preocupación, y no descarto que por lo menos en este año pueda tener un impacto negativo para lo que son los niveles, las decisiones de inversión en la economía y la agilidad de las transacciones, porque mientras tanto todo el mundo es sospechoso. Sí. Y eso podría crear retraso, podría crear, digamos, un impacto negativo sobre lo que es la dinámica de la economía. Sí, porque es que es una ley que prácticamente lo cubre prácticamente todo, desde el inversionista, desde el inversionista, ¿verdad? Venta de hasta vehículos, la misma gente que pueda vender una casa, que pueda comprar un inmueble, que pueda vender un carro o adquirir un vehículo. O sea, es una situación compleja, y la dinámica de la economía dominicana, hay que decirlo, de cualquier economía. Decía Carlos Cuello, fuera del aire, que hay enfermedades, hay males que son necesarios. Y tú convives con ellos. Porque hay que convivir con ellos, y que te ayudan a preservarte con vida, ¿verdad? Aún a pesar de la dolencia. Claro. Entonces, eso es un poco para uno entender el proceso de la ley de lavado. Eso va a traer contratiempos, porque rompe con una dinámica que había en el país, que se percibe en múltiples sectores, en sectores tan importantes como el inmobiliario, por ejemplo. No estamos abogando por el sector de los automóviles. No estamos abogando porque nos hagamos de la vista gorda con las cosas malas. No, es que hay actividades que una tienen dinámica, modus operandi. Exactamente. O sea, ¿cuál es la principal función del dinero? Medio de pago. Exactamente. Pero resulta que si yo te compro a ti alguna propiedad y yo tengo un dinero, te lo voy a pagar más discreto, el pago, ¿no? No, ya eso no se puede. ¿El dinero no sirve en este caso? No. Porque yo no te puedo pagar con efectivo. No me puede pagar. Pero el dinero es un medio de pago. Exactamente. Entonces eso puede limitar, puede retrasar y evitar ciertas transacciones. Muchas transacciones que se van a ver afectadas, aunque en el corto, mediano y largo plazo. Entonces veamos, además, esa ley es una apelación internacional. Pero el secreto bancario. Y ahí está. Se ve riesgo. Viene el problema del secreto bancario. Y eso es grave. Muy, muy, muy complejo este tema de la ley de lavado de activos y del financiamiento al terrorismo, que es así como se denomina esta legislación, y con unas normas terribles que acaba de dar a conocer la Dirección de Impuestos Internos en el país. O sea,
es un tema delicado. Vamos a la pausa y continuamos con la agradable compañía de nuestro compañero y colega, amigo de siempre, Carlos Coelho. Gracias, Manuel. Bien, seguimos con su programa Econotemas y en el transcurso de esta semana el Banco Mundial fue objeto de crítica como consecuencia de cambios para, como se dijo uno de sus altos ejecutivos, el jefe de economía, para perjudicar con un sesgo, digamos, anti-Chile. A Chile, sí. Y eso motivó la renuncia del jefe de economía del Banco Mundial. Sí, señor. Pero en nuestro país el Banco Mundial también, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Hacienda, presentó el resultado de un estudio hacia una fiscalidad más eficiente, ¿no? Y obviamente que de las cosas que destaca ese estudio del Banco Mundial es que el sistema tributario nuestro es ineficiente. Ineficiente. O sea, tiene, digamos que, tasas, impuestos, una estructura impositiva. Haciéndolo más eficiente, podría mejorar lo que es el coeficiente de presión tributaria que tanto hablamos. No hemos podido elevar el coeficiente. El estudio abarca 10 años, del año 2004 a 2014. Y la verdad es que no hemos podido elevar el coeficiente de presión tributaria por encima del 14%. Lo tuvimos en el año 2003, un 16%. Pero Carlos, yo tengo entendido, y las autoridades dieron a conocer recientemente, que habíamos aumentado cerca de un 1%. Sí, pero no mantenemos luego de las medidas que tomaron tanto la Dirección General de Aduanas como la Dirección de Impuestos Internos. Recuerda que el estudio está en 2014. 2014. No toma en cuenta. Sí, ha habido mejoras en los últimos tiempos, o sea, sobre todo en el último año. En este último año, correcto. En este último año. No aparece reflejada en ese estudio. No, el último año. Que conte. Pero en 10 años. 386 mil millones que recaudó Impuestos Internos y 115 mil millones que recaudó aduanas. Es cierto, pero todavía no movemos. Y eso fue con eficiencia. Al 14, no, claro, 15, claro. O sea, hacemos todo el esfuerzo y lo más que incrementamos es un punto, 0.9. Nos quedamos muy por debajo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que refleja este estudio? Que el sistema nuestro es ineficiente. Y lo es. Y claro, por ejemplo, ellos nada más hay que medir la evasión. Ellos destacan que tenemos la tasa más alta en la región, Caribe y Centroamérica, que es de un 18. 18, demasiado. Y sin embargo, las recaudaciones, la tasa de lo que podría medir la eficiencia es 0.35 contra 0.51. Sí, o sea, que la capacidad, aunque tenemos la estructura, no somos eficientes como para aplicarla. Exacto, no la estamos aplicando mínimamente. Sí. Entonces, por eso siempre se ha dicho que cualquier reforma fiscal, recordemos que lo fiscal abarca el ingresos y el gasto. Y el gasto. Tributario se refiere a los ingresos, claro, los tributos, sí, ¿no? Sí. Entonces, cualquier reforma que se haga necesariamente tiene que revisar. Y yo creo que este es un documento interesante. Sumamente interesante. Porque pone de manifiesto lo que son nuestras debilidades. Sin necesidad de hacer reformas, aplicando las que tenemos, podríamos mejorar el coeficiente. Aunque el Banco Mundial ha estado hablando de ampliar, por ejemplo, el ITEVI, la tasa se podría revisar porque el ITEVI ampliarlo. tiene muchas exenciones. Entonces, esas exenciones Eso que tiene el ITEVI lado. Es un problema incluso para tú aplicarlo. Lo que pasa es que el Banco Mundial va más a que le coloquemos el ITEVI a productos, a bienes que no están incorporados. Es que hay muchos. Y con eso hay peligro. Yo creo que es peligroso. No. Porque me involucra los alimentos. No, hay bienes que tú podrías sacarlo. Tú podrías dejarlo siempre, ¿no? Pero alimentos, hay otros medicina, hay otros que podría revisarlo. Yo no tendría inconveniente en que se aplicara universal. Fíjate la ventaja que tiene. Claro, bajándolo. En ese caso. Tú podrías aplicar un 10% para todo. Para todo. La ventaja que tiene es que tú tienes más control. Porque eso de que tú tengas bienes exentos y bienes grabados,
Eso te crea... Se presta, exacto, para trasiego. Hay una discrecionalidad ahí, trasiego. Entonces, eso no es descabellado, ¿no? La idea. Pero lo que sí se debe revisar algunos renglones que podrían ser incluidos. Porque en el caso nuestro, el universo del ITEVI creo que está por debajo de un 70%. O sea, excluyendo lo que son los bienes de primera necesidad, habría que ver si algún otro podría aplicarse. Yo no te digo que se le aplique a los libros, pero a una revista no tiene nada de particular. La revista y el libro no son bienes hay algo, a propósito que hablas de revista y a quién aplicar y a quién no aplicar. Me preocupa el tema fiscal también, porque sigue enfatizando o sigue presionando demasiado a la clase media. No, a los que están pagando. A los que pagan. Hay una persecución y misericordia contra el que paga. Bueno, es increíble lo que está pasando. Lo que estamos hablando justamente ahora, si se aplicara al ITEVI, como de hecho el ITEVI está aportando ya más del 75% de los ingresos que recibe el gobierno, ¿no? Claro. Si tú le aplicas al ITEVI, le está aplicando a la clase media hasta cierto punto. O sea, lo que estamos pagando más impuestos somos los consumidores. Exactamente. Entonces, cuando tú ves la parte que... Yo no veo posibilidad de emprendurismo en esa circunstancia. No me hablen de emprendurismo. Claro, porque la parte que pagan las empresas, por ejemplo, dice que se podría modificar. Tenemos la tasa más alta en la región. Sin embargo, las recaudaciones no son las más altas. Porque la gente... porque la tasa más alta y la informalidad se hace mayor también. Exacto. Y la informalidad se hace mayor porque ¿quién va a entrar a un mercado formal para ser perseguido, atosigado? Tasa alta y burocracia terrible estimulan la evasión. Sí. No necesariamente a veces porque tú quieras, es que se te complica tanto. Hasta para pagarlo, te la ponen en China. Calcularlo, pagarlo, te complican tanto la burocracia que obviamente la evasión aumenta. Entonces, una de las cosas que el Banco Central del Banco Mundial también nos resalta es la simplificación del sistema. Eso es fundamental. Es que tú tienes que simplificar. Si tú simplificas el sistema, la gente lo comprende mejor y le facilita el pago. Pero un sistema tributario complicado estimula la evasión. Sí. Habría que ver cuál va a ser la respuesta que le va a dar las autoridades del gobierno. Esta administración ha sido muy transparente en ese sentido. Pero hay que revisar la transferencia también. Porque hay transferencias que benefician a sectores que no son los más llamados. También. En decirle al país que no se van a abocar a una reforma, como se le está solicitando a algunos sectores, una reforma integral tributaria, que no están en eso porque ni van a crear mayores tasas, o nuevas tasas, ni van a aumentar las existentes. Pero yo creo que una reforma va algo más allá que el simple hecho de crear o aumentar tasas. Tú acabas de hacer un planteamiento ahí bastante lógico, con lo que se puede hacer, por ejemplo, con una de ellas que es el ITEVIS. Entonces, ¿por qué no? Yo pienso que, como tú dices, el Banco Mundial nos acaba de dar una herramienta para la discusión importante y una sugerencia que debemos tomar en cuenta, a pesar de ese sesgo de esos informes del Banco Mundial que le trajeron tantos problemas en Chile que han tenido que reconocer que manipularon cifras, que manipularon situación, y eso afectó incluso una candidatura en Chile. Pero aún así, yo soy de lo que creo en los organismos internacionales, yo creo en eso, como siempre he creído en las cifras del Banco Central, pero todos esos organismos son manejados ¿por quién? Por seres humanos. Aparentemente hubo falla metodológica y probablemente hubo una actitud inapropiada por parte de este economista, jefe de economía. Dejando muy mal parado el organismo. Sí, porque eran, digamos, asuntos de cambios metodológicos de política interna, ¿no? Que él interpretó como que no era nada. Que se hizo como una actitud sesgada. Sí. Que en todo caso, yo pienso que para una personalidad como él, un economista prestigioso de la Universidad de Nueva York, Romer, probablemente fue inapropiado que ese tipo de declaración en un medio de comunicación. De todo modo, él está presentando su renuncia, no sé si lo hicieron renunciar, porque él dejó mal parado, como te digo, afectó la imagen de un organismo que tiene mucho mérito en la economía mundial, que fue que dio la reconstrucción de Europa y que obviamente permanentemente vive haciendo estudios sobre el desarrollo económico mundial, que no vamos a decir que ya ningún estudio tenga credibilidad. Sí, bueno, pues cuidemos lo que tenemos, lo que hemos logrado, el crecimiento de la economía con estabilidad. Eso de por sí es un gran pilar para cualquier nación del mundo. Esa estabilidad social hay que mantenerla para no espantar
y para que no le creamos problemas a uno de los nichos fundamentales como es el turismo, ¿verdad, Carlito? Bueno, hasta la próxima semana. Aquí nos vemos, Dios mediante. Nos vemos, señores.